Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos concedes este tiempo de ayuno, de oración, para que podamos nosotros interceder por la situación de Ecuador, en especial en este día. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Adonai Yeshua, a Mashiach nuestro Señor, y te pedimos que protejas y que cuides a los hermanos y hermanas de ese bendito país de Ecuador, que los protejas a sus familias, a sus seres queridos, que cuides a los justos y a todos los de buen corazón y que restablezcas la shalom para que puedan seguir desarrollándose en paz. Bendito seas tú, Adonai Yeshua. Te pedimos que envíes el Ruach HaKodesh para que pueda yo ministrar tus Teilim y para que los hermanos puedan recibirlos con gozo, con amor, con bendición. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Akadosh. Vamos a pasar al Teilim en el que quedamos, el Teilim 32. Bendiciones. Un Teilim de pedida de perdón. Así que vamos a comenzar pidiéndole perdón al Eterno. Así, buen comienzo. Antes de continuar con el Salmo 119, vamos con el Teilim 32. Ashrei. Bendiciones. ¿Qué significa Ashrei? Lo ministré varias veces. Ashrei es cuando se dice felices o bienaventurados. En realidad la palabra que se utiliza ahí es Ashrei, que significa las alabanzas de un hombre son, es decir, un hombre o una mujer es alabado o se puede considerar feliz, dichoso, cuando cumple los siguientes requisitos. Yeshua en el Sermón del Monte, Mateo 5, nos da varias bienaventuranzas, Ashrei. También tenemos en el Salmo 1 y tenemos en muchos salmos. Y aquí en este salmo, el Salmo 32, también tenemos otro Ashrei, otro feliz, bienaventurado. Teilim 32, Ashrei, feliz, bienaventurado. David fue aquel que le demostró a todo el mundo que el perdón de los pecados es accesible para todo aquel que lo busca con sincera teshuvá. Y eso es lo principal que nos enseñó David. Él cometió un pecado grande, terrible, y nos enseñó a través de varios salmos, ¿no? Entre ellos este, que el perdón es accesible, que se puede volver a reconciliar con el Eterno, que podemos volver a estar siendo bendecidos y en su presencia. Ese es el primero de tantos Teilim, tenemos muchos Teilim en los cuales David nos enseña esto, que nos enseña el arte dificultoso del buen arrepentimiento. Y no es fácil arrepentirse, no es fácil hacer teshuvá, volver al Eterno. No es fácil, pero David nos enseña a través de estos Teilim. Se suele recitar este Teilim el día de Yom Kippur. En Yom Kippur se suele recitar el Teilim 32. Algunas comunidades yehudí, de los hermanos judíos, lo recitan el Shabbat Shuvah, es decir, el Shabbat que viene antes de Yom Kippur. Y comenzamos, Pasuk 1, el Teilim 32, por David, un masquil. Siempre, casi siempre los salmos tienen una indicación, porque los salmos son cantados, nos dicen si el salmo, quién debía cantarlo, con qué instrumento utilizar, en qué situación, quién lo compuso. Aquí nos dice por David un masquil. Nos dice Ashrei, feliz aquel a quien se le perdona su transgresión, a quien se le ha cubierto su pecado. Nosotros somos felices, porque a través de el sacrificio de Yeshua hemos sido perdonados de nuestros pecados, de nuestros numerosos pecados, y hemos entrado en relación con el Eterno. Y somos felices cada vez que Él nos vuelve a perdonar. Cuando se dice un masquil, significa un hombre sabio, es decir, al que entienda, al que tiene oídos, que oiga, al que tiene ojos, que vea. Un masquil es un hombre sabio. Esta introducción significa que debe ser explicado por alguien con entendimiento. Espero que el Eterno te pido a Yeshua que me des entendimiento para que pueda explicar este Teilim. Una persona con entendimiento puede explicar este salmo. Este Teilim tiene un importante mensaje de sabiduría. Eso nos dice, por eso dice un masquil, es decir, un hombre sabio. Tiene un importante mensaje de sabiduría.
Es necesaria la inteligencia para combatir los retos que nos propone el mal. El mal, las trampas del cazador, nos propone retos en nuestra vida y es necesaria la habilidad, la inteligencia para que nosotros nos demos cuenta dónde están sus trampas, nos demos cuenta cómo evitarlas. Aquel que ha sido perdonado a través de una correcta teshuvá, considero que nosotros todos, redimidos por Yeshua, hemos tenido que pasar en algún momento de nuestra vida por una correcta teshuvá, arrepentirnos primero de nuestros pecados en el mundo, luego de nuestros pecados en la denominación cuando seguíamos en la idolatría. Hemos tenido que hacer teshuvá y si no lo hicimos, hermano, le propongo, hermana, que le propongo que realmente haga una correcta teshuvá para volver a las sendas del Eterno. Aquel que ha sido perdonado es muy afortunado y somos muy afortunados porque hemos sido elevados. Volvemos a tener la imagen de Elohim. Elohim nos creó a su imagen, a la imagen de Yeshua HaMashiach. Y cuando nosotros, a través de las lágrimas y de la teshuvá, nos arrepentimos del pecado, entonces volvemos a recuperar esa imagen de Yeshua. En Matías 9:6, Mateo 9:6 dice, pues para que sepan que el Ben Adam, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Amados hermanos, vemos qué poderoso que es el perdón de los pecados y que Yeshua HaMashiach es aquel que tiene autoridad para perdonar. Qué poderoso es que trae sanidad. El paralítico recupera la posibilidad de caminar. Los ciegos pueden volver a ver, los presos salen de las cárceles. Todo eso lo trae el perdón de los pecados. Tan importante es, amados hermanos. Y es tan fácil estar en pecado y no darse cuenta. Tan fácil, tan fácil. Yo les aconsejo a todo aquel que escuche este mensaje que se ponga en servicio al Eterno, que se ponga en servicio. Yo estoy en servicio en este momento, aquí y ahora, pero eso no significa que todos nosotros debamos ponernos en servicio de la misma manera. Ponerse en servicio es poner un día para explicarle la para allá, para leerla para allá juntos, con un grupo de amigos o con nuestra familia. Eso es ponerse en servicio. Nosotros, el Roe Daniel, el Roe Jairo, todos los ministros de acá de Yahweh Seot, tenemos la posibilidad de transmitir este mensaje a aquellos que lo puedan oír. Pero cada uno de ustedes tiene que llevar este mensaje a los que no vienen a conectarse acá. Hay muchas personas que no se conectan, que no buscan al Eterno. Y esa es la misión de ustedes. Esto no debe quedar entre nosotros, no debe quedar entre nosotros, sino que tiene que trascender a aquellos que buscan al Eterno. Y esa es tarea de ustedes, amados hermanos, esa es tarea de ustedes. Y les digo que es importante ponerse al servicio del Eterno porque es un mandamiento activo. Nosotros tenemos mandamientos constantes, que son, uno, amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Cómo se lo ama? Se lo ama reconociendo su amor y devolviéndoselo. Y otro mandamiento es servirle. Es un mandamiento constante, servirle, ponerse a su servicio. Algunos tendremos la oportunidad de enseñarle a nuestra familia, otros a los amigos, otros en una cárcel, en una comunidad, ¿no? Donde el Eterno nos dé la oportunidad, aprovechémoslo. ¿Y por qué es importante? Porque es un termómetro, armados hermanos. Yo ayer cometí una transgresión, sin querer. Me atacaron y respondí mal. Y cuando uno comete una transgresión, enseguida siente que el Eterno, el enojo ese que uno siente cuando uno se enoja y siente que el Eterno se aparta de uno y uno sabe que tiene que volver a ministrar, tiene que volver al servicio y eso te da, amado hermano, la posibilidad de volver constantemente. Es un termómetro. El servicio nos ayuda a saber cuándo estamos realmente en comunión con el Eterno, cuando estamos siendo agradables a su presencia y nos da la posibilidad de volver, volver y volver, amados hermanos. Entonces le pedí perdón a la persona con la que me enojé y me perdonó. Y si me perdono y si me reconcilio con la persona con la que me enojé, entonces el Eterno también me perdona. También me perdona. Bendito sea nuestra Kadosh.
Entonces, amados hermanos, es un termómetro que aconsejo a todos servir al Eterno. Y es un mandamiento, servirlo, buscar la manera de servirlo. No tenemos que esperar que el Robe Jairo de repente nos vea y nos dé la posibilidad. No, no debemos esperar. Debemos servirlo en nuestra familia, servirlo con nuestras amistades, donde el Eterno nos dé la posibilidad, buscar esa posibilidad. Y así nosotros estaremos evitando las trampas del pecado, porque cuando nos ponemos a su servicio desinteresado, entonces nosotros sabemos si el Eterno está con nosotros o si nos alejamos de él. Aquí se refiere al pecado hatá, pecado hatá. Hay dos clases de pecado, el hatá y el abón. El hatá es el pecado inadvertido que no nos damos cuenta. Significa que si somos sinceros en el arrepentimiento, en la teshuvá, seremos protegidos de cometer incluso los pecados inadvertidos. Pasuk 2. Ashrei, feliz el hombre a quien Yahweh no le cuenta su delito y en cuyo ruach no hay engaño. Felices somos nosotros cuando Yahweh no nos tiene en cuenta nuestro delito, no necesita castigarnos para que nosotros nos arrepintamos, no, no necesita eso. Y en cuyo ruach, en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño. El perdón es tan completo que no se le tiene en cuenta la iniquidad, el abón, el pecado de rebelión consciente. Todos nos equivocamos, amados hermanos. En algún momento nos ensedecemos y el Eterno nos perdona cuando somos sinceros, arrepentidos, no hay engaño en nosotros y pedimos perdón y buscamos la teshuvá, buscamos la paz de todas las formas posibles. Nos reconciliamos con el hermano antes de orar, antes de ir a su altar, antes de llevar su palabra, nos reconciliamos. Su teshuvá, su arrepentimiento es sincero, no es para impresionar al público. No, amados hermanos, no nos arrepentimos para impresionar a nadie y no tenemos la intención de volver al mal. En Romillín 4:6-8, Romanos 4:6-8 dice, así también David proclama la felicidad del hombre a quien Elohim le atribuye justicia, independientemente de sus obras, diciendo, felices los que están perdonados sus culpas, cuyos pecados quedaron cubiertos. Feliz el hombre a quien Yahweh jamás le tomará en cuenta su pecado. Y este Salmo 32, lo utiliza el apóstol Pablo, ¿eh? Que nosotros recibimos el perdón sin merecerlo, independientemente de nuestras obras, por realmente ponernos en confianza con el Eterno, ponernos en arrepentimiento frente a Yeshua. Recordemos que Yeshua en su ministerio vino a decir, arrepiéntanse, que el reino de Dios está cerca, el reino de Elohim. Lo mismo dijo Yohanan el inversor, y lo mismo le encomendó a los apóstoles para que lo digan. Y así nosotros lo mismo lo vamos repitiendo. Arrepiéntase que el reino de Elohim está cerca. Bendito sea nuestro Abacadosh. Felices cuando Él perdona nuestros pecados. Declaré mi pecado. Es importante la confesión. Pasuk 3. Mientras yo callaba, se gastaban mis huesos con mi angustioso gemir todo el día. Sí, amados hermanos, si nosotros nos callamos y no confesamos nuestro pecado, nos vamos haciendo más viejos, se nos van gastando los huesos. Y David lo dice porque él cometió un pecado importante y estuvo un año callado, un año sin decírselo a nadie, hasta que el profeta, el Nabí Natán, vino y le reveló su propio pecado. Un año con sus huesos gastados. Y David, un hombre totalmente del Eterno. Cuando no confesamos nuestro pecado delante de Elohim, es bueno también confesarlo delante de los hombres, pero es importante y necesario delante de Elohim. Crecen, cuando no lo hacemos, crecen nuestras preocupaciones acerca del castigo y se nos deterioran incluso los huesos gimiendo día y noche. Amados hermanos, hay algo dentro nuestro que sabe cuando nos alejamos del Eterno y esperamos el castigo si no confesamos delante de Él. Por eso, y Yeshua nos dijo en Mateo 5, que si nosotros sentimos ira frente a un hermano, debemos ir a reconciliarnos y pedir perdón, y pedir perdón. Aquellos que conocemos el Dabar,
Nosotros siempre decimos la dabar, porque decimos la palabra, ¿no? Pero devarim significa masculino. El dabar, el verbo, vendría a ser como el verbo. El dabar sería. A veces cambia, ¿no? Entre el hebreo y el español la traducción. Aquellos que conocemos el dabar y sabemos que cometimos alguna falta sin confesarla, somos juzgados más duramente. Si conocemos al Eterno, si sabemos que Él perdona al que se arrepiente sinceramente y aún así no confesamos nuestra culpa, guardamos y sepultamos nuestro pecado, entonces somos juzgados más duramente. Pasuk 4. Porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Se secaba mi vigor como en sequía del verano. Miren lo que sentía David un año entero sin confesar su pecado. Y no lo hizo hasta que vino Natán y se lo dijo. Y dice, día y noche pesaba tu mano sobre mí. Amados hermanos, sí, sí, su mano pesa cuando estamos en pecado. En el verano seco hace muchísimo calor en Israel, más que acá. Me estoy quejando del calor en Israel, verano seco, que no llueve, hace mucho más calor que acá. Se seca absolutamente todo. Por eso se espera tanto la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así quedamos nosotros secos, secos, como tierra reseca, cuando la mano de Yahweh pesa sobre nosotros, porque no reconocemos nuestro pecado. Somos conscientes de esto y les propongo, amados hermanos, que lo comprendamos. Y tantos pecados que no habremos comprendido, que no nos demos cuenta, inadvertidos, debemos tener. Pasuk 5. Por fin te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Cada vez que en el templo se cantaba un salmo, un Teilim, y se decía Selah, cada vez que los levitas decían Selah, hacían esa pausa, entonces los Kohanim decían Baruch Shem Kevod Malkuto, y todo el pueblo se postraba y decía Leolam Vaed, Baruch Hashem. Entonces, por fin te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa, dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Miren qué instantáneo que es el perdón. No significa el perdón del Eterno. El Eterno perdona, se reconcilia. Si nos toca expiación por castigo, nos toca. David confesó su pecado y el Eterno lo perdonó, pero le quedaba el castigo y David lo acepta. El castigo fue que sus hijos se mataron entre ellos, que Absalón incluso se rebeló contra él, que tuvo que huir. Todo eso le tuvo que tocar a David como castigo por su pecado. Pero él fue perdonado, volvió a tener al Ruach dentro suyo. Y de eso se trata, amados hermanos. Si nos toca pasar el castigo, que sea con el Ruach de Yahweh dentro nuestro, como templo y morada del Ruach. Porque si Él está dentro nuestro, entonces podremos soportar el castigo. Pero soportar el castigo sin el Eterno es muy pesado. Es importante confesar nuestros pecados delante de Yahweh. No porque Elohim necesite información, Él lo sabe, no necesita eso. Nosotros debemos tomar responsabilidad de nuestras acciones. Debemos ser responsables de nuestras acciones. Y eso enseñárselo a nuestros hijos, a ser responsables de sus acciones. En Samuel Bet, segunda de Samuel 12, del 9 al 14 dice, ¿por qué entonces menospreciaste el mandato de Yahweh e hiciste lo que le desagrada? Has entregado la espada a Uriah, el getita, tomaste a su esposa y le hiciste esposa tuya, y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has menospreciado al tomar la esposa de Uriah, el getita, y hacerla esposa tuya. Así ha dicho Yahweh, yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa. Tomaré tus esposas y se las daré a otro hombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo este mismo techo. Tú actuaste en secreto, pero yo haré que esto suceda a la vista de todo Israel y en pleno día. David le dijo a Natán, soy culpable delante de Yahweh. Y Natán le respondió a David, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, como has blasfemado a Yahweh con esa acción, aun el hijo que está por nacer te morirá. Amados hermanos, cuanto más cerca estamos del Eterno, como David,
Cuanto más cerca estamos de Él, mayor es el castigo, mayor es el juicio. Miren todo lo que tuvo que vivir David. Sin embargo, David, siendo rey, siendo rey, confiesa, soy culpable delante de Yahweh. Reconoce su culpa, reconoce su pecado, reconoce que Yahweh es justo. Y de eso se trata, amados hermanos. Reconozcamos que Yahweh es justo. Lo que sucede en Ecuador es por el pecado que hay, amados hermanos. Lo que sucede en Argentina es por el pecado que hay. Lo que sucede en el mundo es por el pecado que hay. Yahweh es justo. Yahweh es justo y protege a los justos. Nosotros debemos mantener la fidelidad a su alianza, pase lo que pase. Bendito sea nuestro Abacadosh. Tú eres mi refugio. Yahweh es nuestro refugio. Yeshua es nuestro refugio. Pasuk 6. Por eso que ore a ti todo fiel al descubrir su pecado, para que no lo alcance las torrentes de impetuosas aguas. Y esto es lo hermoso que tiene David. David compone el salmo con su teshuvá, con su arrepentimiento. Y enseguida va a los demás. Enseguida va a los fieles, para que los demás tomen su caso y lo hagan propio. Y esto es lo que hacemos los ministros del Eterno. Ponemos nuestra vida en una mesa, ponemos nuestras experiencias, nuestros testimonios, nuestras vivencias, todo lo ponemos en una mesa para que ustedes también puedan sentirse reflejados en nuestra vida. Porque este es el camino. Todos estamos en un mismo camino. Que ore todo fiel al descubrir su pecado, para que no lo alcance las torrentes de impetuosas aguas. Y nosotros, cuando descubrimos nuestro pecado, oramos al Eterno y le pedimos perdón y lo confesamos, entonces las torrentes de impetuosas aguas no nos alcanzarán. Ahora que es evidente que Elohim escuchó la plegaria de David y lo perdonó, todos los devotos podemos confiar en su perdón. Y esto David le encantó y nos dice, miren, nos dice, es como que David nos dijera a nosotros a través de sus salmos y nos dice, miren, Yahweh me perdonó a mí, que fui adúltero, que le robé la esposa a una persona y que lo hice matar. Miren, me perdonó a mí. ¿Cómo no los va a perdonar a ustedes? David canta alabanzas al Eterno. Qué bueno que eres, Adonai. Eres justo, eres justo. Tu castigo es justo, pero tú eres bueno y perdonas. Entonces ustedes, amados fieles, amados devotos del Eterno, deben estar felices porque Él perdona. David dice que si la desgracia nos ocurre en culpa, sería como una inundación de fuertes torrentes. Sí, amados hermanos, si en el momento de la angustia nosotros estamos en culpa, entonces es terrible que la desgracia nos alcance con culpa. En Matías 7, 24, 27, Yeshua nos enseña el camino de construir la vida en la roca, en el perdón de Yahweh, en el perdón de Yeshua. No dice así. Así que cualquiera que escucha estas palabras mías y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Escuchar a Yeshua y practicarlo. Y Yeshua nos enseña como muy importante el perdonar y pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Amados hermanos, se vienen momentos de lluvia. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. Ya está llegando la lluvia y debemos tener nuestra casa sobre roca, sobre roca. Pero todo el que escucha estas palabras mías y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Amados hermanos, Yeshua no nos dice que sobre el justo no va a llover, no dice eso. Dice que su casa va a resistir el momento de la inundación. Hay momentos en que Elohim es más accesible y hay que aprovecharlos para hacer teshuvá. Y hoy que estamos en ayuno y en oración, es más accesible. Y hoy que vienen los momentos duros sobre el mundo y sobre Ecuador particularmente, es más accesible para que volvamos a Él y construyamos nuestra casa sobre roca.
En Isaías 55:6 dice, busquen a Yahweh mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras está cercano. Amados hermanos, el Eterno está cerca, está cerca. Quiere que lo busquemos, que lo llamemos. Hoy es el día. Luego será tarde. Luego será tarde. Cuando llegue la noche oscura, será tarde. Hoy Yahweh puede ser hallado. Busquémoslo. No hay que esperar a que los torrentes nos lleven. Cuántas personas en el mundo entero lo busca al Eterno cuando ya no le queda otra posibilidad en el momento de la terrible desgracia? No, amados hermanos, ahora es el momento. No hay que esperar a que la inundación, que los torrentes, que la lluvia nos lleve, que llegue la desgracia, porque la teshuvá puede ser tarde, puede ser tarde. Nosotros hacemos teshuvá ahora. Pasuk 7. Tú eres mi refugio, de la angustia me libras, con cánticos de liberación me rodeas. Selah, Barushen Kebo Makuto, Lolam Baed. Yahweh es nuestro refugio. Cuando se dice que Yahweh es nuestro refugio, es porque nos libra de la angustia, de los miedos, de los temores. Es un refugio mental, psíquico, emocional, afectivo. De todo nos libra el Eterno. Porque nosotros cuando confiamos en Él, dejamos de tener miedo. Y las personas cuando tienen angustia, miedo, cuando viven pensando en el futuro, en qué va a pasar después, llegan a un estrés que puede lastimar mucho emocionalmente y hacer tomar malas decisiones, desenfocarnos. Pero si nosotros realmente sabemos que no debemos pensar en la economía del mañana, sino en lo que nos toca hoy, que no debemos pensar en qué va a pasar mañana, sino en lo que nos toca hoy, entonces Él nos libra de la angustia. Es un camino, es un proceso, es la confianza en el Eterno, saber que Él tiene todo bajo control y que si incluso nos toca tener que ir ajustando el cinturón cada vez más y más y más y más, el Eterno nos acompañará. Y si vemos que incluso perdemos la salud, el Eterno estará para devolvernos lo que nos quite, lo que perdamos por nuestros pecados, Él nos lo devolverá si tenemos confianza y Él es nuestro refugio. Me protege de mis enemigos, Yahweh nos protege de nuestros enemigos, del peligro, de la enfermedad. Nuestro sufrimiento es a causa de nuestros pecados y a veces es para prepararnos para la misión, pero tú nos proteges aunque no lo merecemos. Muchas veces nos proteges sin que nos demos cuenta de cuánto nos habrá salvado el Eterno, sin que nos demos cuenta. Gócense en Yahweh, gócense en Yahweh. Pasuk 8. Yahweh nos habla a nosotros y Yeshua nos dice, déjame darte entendimiento y enseñarte el camino en que debes andar. Déjame aconsejarte, no te perderé de vista. Amados hermanos, Yahweh quiere enseñarnos el camino, quiere darnos entendimiento, sabiduría, para que sepamos por dónde andar. Él no quiere que andemos equivocados, engañados. No, Él quiere que nosotros aceptemos sus consejos. Si nosotros vamos hacia Él, Él nos va a aconsejar, vamos a saber cómo obrar. Lo aprenderemos en su palabra, lo buscaremos en su parashá, en su aliyá de cada día. Lo veremos en sus consejos de noche, en las experiencias que vivimos. Vendrá una persona y nos aconsejará. No nos perderá de vista si nos ponemos en teshuvá delante de Él. Pongámonos en las manos de Yahweh. Él nos dará entendimiento y nos enseñará a caminar, pero debemos estar dispuestos a todo lo que no sea el pecado. Pasuk 9. Yahweh nos dice, pero no seas irracional como el caballo o el mulo, cuyo brío hay que domar con freno y bocado. Lejos esté de ti, amados hermanos. A veces somos así, somos pasionales, irracionales, y nos tiene que domar el Eterno.
Y todos nosotros en algún momento tuvimos que ser domados y Él tiene que luchar contra nosotros. Y peleamos y nos defendemos y lo atacamos al Eterno. Pero el Eterno nos termina domando. Vamos, llegó el momento donde nosotros debemos dejar de ser irracionales, cuyo brío hay que domar con freno, equivocado. No, amados hermanos. Es momento de arrepentirnos enseguida que nos alejamos un poquito, arrepentirnos, hacer teshuvá, volver, pedir perdón a aquel que nos equivocamos, pedir perdón y volver al Eterno, esperar que el Ruach vuelva y vuelve. En Isaías 37:29 dice, porque te has enfurecido contra mí y tu tumulto ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus quijadas, y te haré regresar por el camino por donde has venido. Porque así es el Eterno si nosotros, si somos sus hijos, y si nosotros nos rebelamos contra Él, entonces Él va a poner un gancho en nuestra nariz, freno en nuestras quijadas, y nos va a hacer regresar por ese camino que nos alejamos. Amados hermanos, Salmo 23, Yahweh es nuestro roí, nuestro pastor, y nos guía por verdes praderas, con su vara y con su callado. Con su vara nos va golpeando cuando nos alejamos, cuando nos hacemos rebeldes, y con su callado nos trae con dulzura. Amados hermanos, vayamos con la dulzura, vayamos con el amor, vayamos con la teshuvá. No hagamos que el Eterno nos tenga que castigar. Los animales son conducidos con acciones externas. Es decir, un animal le tenés que golpear, le tenés que gritar, le tenés que guiar con acciones externas. Pero nosotros los hombres tenemos la capacidad de ser motivados por el sentido de la rectitud, de saber lo que está bien, por nuestra propia forma de ver, evitar lo que está mal movidos por nuestra propia voluntad. Es lo que tiene el ser humano. Pero si no lo hacemos, si nosotros no nos movemos por el sentido de la rectitud, si nosotros no evitamos el mal por nuestra propia voluntad, entonces somos como los animales, amados hermanos, y debemos ser llevados por acciones externas, acciones externas. El problema es, amados hermanos, si el Eterno no realiza esas acciones externas, si el Eterno deja que nuestro corazón se endurezca y no alcancemos el perdón, entonces no debemos llevarlo al Eterno a que nos lleve con acciones externas. Pasuk 10. Muchos son los tormentos del malvado, pero el que confía en Yahweh lo rodea la bondad. El malvado tiene muchos tormentos, angustia, miedos, temores. El que confía en Yahweh lo rodea la bondad. Los tormentos son para los malvados, quienes no entienden el mensaje del arrepentimiento, de la teshuvá. Los que confían en Yahweh entienden el propósito del castigo. Cuando entendemos que Yahweh es justo, cuando entendemos que lo que Él hace en nuestra vida es justo, incluso en el castigo, lo reverenciamos, porque entendemos que después, cuando pase el castigo, seremos restablecidos. Ahí quedamos limpios por el perdón. Los malvados, en cambio, no cambian sus caminos. Dicen, yo soy así, y que todo el mundo me tolere como soy. No cambian sus caminos, no buscan cambiar, a menos que el Eterno haga su obra. El mérito de confiar en Yahweh nos da a nosotros un trato especial, nos rodean sus bondades. Cuando nosotros aceptamos su camino, cuando nosotros aceptamos su voluntad, cuando nosotros servimos al Eterno, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón y perdonamos, entonces sus bondades nos rodean por todos lados. El Eterno es detallista, es muy detallista en darnos lo que a nosotros nos hace feliz, esos detalles que solo Él conoce. Estamos siempre rodeados de shalom con los demás, de paz. Incluso hace que nuestros enemigos nos empiecen a ver distinto. Pasuk 11. Alégrense los justos, gócense en Yahweh, canten de gozo todos ustedes los rectos de corazón. Así es David, lleva su caso, su vida particular, para que todos los demás se alegren y que canten.
Y así está. Alégrense los justos, alegrémonos, hermanos, de que Yahweh perdona, alegrémonos de que Yeshua nos trae perdón. Gocémonos en Yahweh, Yahweh el misericordioso. Canten de gozo todos ustedes los rectos de corazón. Cuántas oportunidades nos dio, cuánto nos restablece su amor, su bendición, sus bondades. Qué bueno que es nuestro Padre. Debemos compartir nuestras experiencias con los demás. Yo intento dar testimonio siempre, en todo momento, para que no piensen que soy distinto. No, amados hermanos, no. Pero nosotros tenemos un termómetro, necesitamos eh, acercarnos al Eterno y estar en bondad con Él, estar en comunión, estar en su misericordia, sino cómo puedo llevar su palabra, cómo puedo servirle. Entonces nosotros necesitamos reconciliarnos, pedir perdón. Debemos compartir nuestras experiencias con los demás. Así todos conocemos las bondades de Yahweh, de Yeshua HaMashiach. Yeshua perdona, nos perdona constantemente, amados hermanos. Y ahora pasamos a leer el Teilim 32. Luego voy a compartir este Teilim cantado. Baruch Hashem. Por David un masquil. Ashrei, feliz aquel a quien se le perdona su transgresión, a quien se le ha cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Yahweh no le cuenta su delito y en cuyo rúa no hay engaño. Mientras yo callaba se gastaban mis huesos con mi angustioso gemir todo el día. Porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Se secaba mi vigor como en sequía del verano. Por fin te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa, dije. Confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Por eso que ore a ti todo fiel al descubrir su pecado, para que no lo alcance las torrentes de impetuosas aguas. Tú eres mi refugio, de la angustia me libras, con cánticos de liberación me rodeas. Selah. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Déjame darte entendimiento y enseñarte el camino en que debes andar. Déjame aconsejarte, no te perderé de vista. Pero no seas irracional como el caballo o el mulo, cuyo brío hay que domar con freno y bocado, lejos esté de ti. Muchos son los tormentos del malvado, pero el que confía en Yahweh lo rodea la bondad. Alégrense los justos, gócense de Yahweh. Canten de gozo todos ustedes los rectos de corazón. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh. Bendiciones. Teilín 32. A ustedes, amados hermanos. Vamos a